que nosotros los temas que íbamos a tocar hoy día, vamos a hacer lo siguiente, los días miércoles va a ser para nosotros, va a ser como repaso, de repaso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, con la profe Sandra, porque nosotros tenemos que cumplir con el grupo B y el grupo A. Entonces, bueno, hemos pensado hacer eso. Ahora, en este momento, la señora Sandra está con el grupo A. ¿Para qué? Para terminar, ¿no es cierto? Porque queremos terminar la unidad 1 y con ustedes ni hemos comenzado la unidad 1. Pero si bien yo ya les mandé un material para que vayan leyendo y también tiene la bibliografía para que vayan y el programa para que vayan siguiendo el orden, digamos, entonces en ese orden vamos a hacer un repaso. Bueno, vamos a hablar hoy día. La unidad 1 comprende la naturaleza de la enfermería. Es una unidad muy linda, ¿por qué? Porque nos adentramos a la materia en sí, a lo que es enfermería. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, gracias Sí, a Dios. Profe, Gracias a la delegada, pobre delegada, la misión. Bueno, y se comienza siempre, ¿no es cierto?, para estudiar la enfermería con la historia de la enfermería. Historia, desde la prehistoria hasta nuestras épocas, ¿no es cierto?, que la edad contemporánea. Para ello nosotros lo que tenemos que saber es lo principal, ¿no es cierto?, que más allá de conocer, de haber una historia de la enfermería y en qué se divide, en cuántas partes y demás, nosotros tenemos que tener bien presente, y eso se lo digo a ustedes porque por ahí entra a hacer pregunta de examen, ¿no es cierto?, en cuántas etapas o fases se divide la historia de la enfermería. La historia de enfermería se divide en 4 etapas o fases, ¿sí? En distintas bibliografías está así. La primera etapa tiene el título de la etapa doméstica o la etapa tribal de la prehistoria, tribal con B larga, ¿sí? La etapa doméstica. ¿A qué se refiere la etapa doméstica? Acá habla mucho del rol de la mujer sobre todo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el rol de ser, desde la historia, ¿no es cierto?, desde la prehistoria ya, de tener el rol de ser madre, hija, esposa, hermana. Entonces, la mujer lleva, digamos, una función muy importante acá, pero ¿qué pasa? En la prehistoria, todavía en esta etapa doméstica, la mujer era como un objeto, ¿me entiendes? Era, digamos, tomada como un objeto y como un castigo en esta etapa, la mandaban, digamos, le enviaban a realizar cuidados que no lo podemos llamar nosotros cuidados de enfermería porque no eran enfermeras, eran, digamos, mujeres que se dedicaban a la tarea doméstica. Pero también como tenían el rol en la familia, dentro de la familia, de brindar cuidados, ya sea en lo físico, el aseo, la limpieza, ¿me entienden? Entonces, entonces ya viene con esa visión, ya se la trata, ¿no es cierto?, con un tinte de, como que ella brinda cuidados y tiene que dedicarse a ello, pero por eso es que como un castigo, digamos, ¿no es cierto?, a quienes le designaban la tarea de cuidar a los enfermos, a domésticas, a las mujeres de la casa, y que en realidad, dentro de nuestra historia, ustedes habrán escuchado de que la enfermera al comienzo adquieren una imagen muy negativa. Pero ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué adquieren la imagen negativa? Porque se las llamaban para realizar cuidados a los enfermos, sobre todo en las batallas y demás en ese momento, a las mujeres que eran prostitutas, delincuentes, de la mala vida, ¿sí? Entonces, esas mujeres, como castigo, las enviaban a realizar cuidado, a realizar limpieza en los, sobre todo, bueno, hospitales no existían todavía, pero sí habían campamentos militares en todas las batallas que se desarrollaban en esa época.
Eh, Acá en esta etapa, sobre todo, aparecen, digamos, los sanadores, los curanderos, porque porque ellos creían, o sea, cuáles eran los tratamientos que aplicaban, ¿no es cierto?, a las personas enfermas, a base de todo lo que sea natural, ¿sí? De todo lo que sea natural, algún medicamento que ellos creían que la planta tenía la capacidad de curar, entonces, bueno, todo lo natural lo tomaban. También observaban, en la prehistoria también se dice que observaban mucho la conducta de los animales, el comportamiento de los animales. ¿Para qué? Para aprender, para saber cómo es la reproducción, cómo es, ¿no es cierto? Empezando de mirar, ¿no es cierto?, que cuando ellos tenían sexo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se reproducían los animales, y de allí, a partir de esos conocimientos, digamos, empíricos, ellos tenían, digamos, aplicaban cuidados a lo mejor ante un parto. Y ahí se llamaba, ¿no es cierto? Bueno, existían ya las matronas, ¿no? Las matronas que eran las que recibían los recién nacidos, los bebés, que se lo hacía por lo general partos en domicilio, ¿sí? ¿Y quiénes atendían? La mujer, o sea, la mujer que de la familia, ellas atendían los partos. Esa sería, comprendería la etapa doméstica, en la etapa doméstica. Después vamos ahora, ya habíamos dicho de que, bueno, de ahí comienza la mala imagen de la mujer, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a la segunda etapa, que sería la etapa vocacional. La etapa vocacional, también denominada institucional o religiosa. Porque decíamos, miren, de la etapa doméstica pasa a la vocacional o religiosa. Acá aparece, digamos, en la época del cristianismo, ¿sí? Acá surge el cristianismo. Entonces, en esta época se empiezan a fundar, digamos, aparecen los monasterios, y toman mucha intervención acá los religiosos, ¿sí? Los religiosos. Tal es así que a las mujeres las clasificaban, por ejemplo, había un grupo que se llamaban las diaconisas, había otro grupo que se llamaban las vírgenes, había otro grupo que se llamaba, o sea, todo era, ¿no es cierto?, todo se relacionaba o todo lo manejaban, digamos, ¿no es cierto?, la parte eclesiástica, ¿sí? Acá la salud y la enfermedad adquieren un significado religioso. Te decía acá en esta etapa de que, digamos, la enfermedad era un castigo de Dios. Y entonces acá es donde más toman intervención, digamos, donde más influyen los sanadores, los curanderos, los brujos también, porque es donde más, digamos, intervención toman. ¿Por qué? Porque ellos creían de que tenían el poder de curar todo mal. Entonces, acá en esta etapa es muy importante porque de acá se empiezan a crear los hospitales. La población empieza a sufrir epidemias y todo tipo de enfermedades, y esto se lo atribuía a Dios, como que era un castigo de Dios. Entonces, la mayor parte de los cuidados fueron realizados por miembros de las órdenes religiosas. En esta etapa se construyen los hospitales. Entonces, también la principal misión era, para ellos, en esta etapa, era la curación del espíritu. Los brujos creían de que ellos sanaban el espíritu, curaban de todo tipo de enfermedad que en ese momento estaba, ¿no es cierto?, implantado. Acá también se da lugar a los asilos para los ancianos y los leprosos. En esa época existía mucho, ¿no es cierto?, las enfermedades infectocontagiosas como la lepra, las enfermedades transmisibles, se pueden imaginar. Todas las enfermedades bajo el cuidado en esta etapa de las religiosas, de los conventos, de los
campamentos, intervenían todas estas mujeres, ¿no es cierto?, siempre a la orden, ¿no es cierto?, de un tipo digamos, grupo eclesiástico, ¿sí? Acá es donde varias mujeres ricas, ¿no es cierto?, varias mujeres ricas en la época del Imperio Romano, se convirtieron en el cristianismo, ¿no es cierto? Eran, digamos, ateas y se convirtieron al cristianismo y tenían mucho dinero, entonces, ¿qué hacían? Dedicaban todas las donaciones, ¿no es cierto? Todo dedicaban para quienes, para los pobres, ¿ah? Para los pobres y para los enfermos y desamparados. También hubo órdenes de caballeros, no solamente de mujeres, ¿sí? También hubieron caballeros, ¿no es cierto?, que se llamaban, por ejemplo, uno de ellos se llamaba el Grupo de Caballeros de San Juan de Jerusalén. Estos caballeros también brindaron cuidados de enfermería, brindaron cuidados, digamos, a los pacientes o a las personas heridas en la batalla, enfermas. Las órdenes construyeron también hospitales que estos hospitales, como donde los construían, siempre anexados, ¿no es cierto?, al convento. Así eran los hospitales. Entonces, bueno, ahí participaban, ¿no es cierto?, las religiosas, los hombres también caballeros por otro lado, y bueno, algunos se dedicaban al cuidado de los pacientes, el otro a la limpieza, higiene de los conventos, de los hospitales, ¿sí? Esa era la tarea en esta etapa. Los primeros valores religiosos, como la abnegación y la vocación y devoción por el deber y el trabajo, han dominado la enfermería a lo largo de la historia. O sea, esto quiere decir que acá ya digamos, el trabajo, o sea, el valor que ya se adquiría, digamos, era la abnegación, pero en realidad seguía todavía nuestra mala fama, como decir así vulgarmente, ¿no es cierto? O sea, seguía el pensamiento ese de que la mujer, al impartir cuidados y ser lo que era, ¿no es cierto?, de la mala vida y demás, entonces todavía seguía nuestra imagen, digamos, negativa. También la guerra influye mucho sobre la historia de la enfermería. ¿Por qué? Porque acrecentaron la necesidad de personas dedicadas a la enfermería, ¿sí? Durante la guerra de Crimea, por ejemplo, en el año 1854 y 1856, esta guerra de Crimea es muy nombrada dentro de la historia de nuestra historia de la enfermería. ¿Por qué? Porque acá es donde toma participación una de nuestras grandes líderes, fundadoras y creadoras del primer concepto, ¿no es cierto?, de lo que era la enfermería profesional. Y acá nace, digamos, esas ganas de conformar, digamos, de fundar escuelas formadoras de enfermeras, ¿no es cierto?, que es Florence Nightingale, ¿sí? Florence Nightingale. Ustedes la habrán escuchado mucho hablar de Florence. ¿Por qué? Porque ella tiene mucha participación acá, durante la guerra de Crimea. ¿Quién era Florence Nightingale? Era una persona, en ese momento era una joven, se había nacido el 12 de mayo de 1820, ¿sí? El 12 de mayo. Es por eso que ahora nosotros en nuestra actualidad ya estamos, ¿no es cierto?, cerca a lo que se va a denominar el Día de la Enfermería, y todo alusivo a esta gran fundadora, gran, digamos, líder que tuvimos nosotros desde esa época, durante las guerras, que es Florence Nightingale. Ella tenía a los 17 años era hija digamos, de padres muy ricos. Entonces ella desde joven empezaba a visitar, ya tenía esa predilección por visitar las casas, digamos, donde habían gente muy pobre, gente enferma. Entonces ella ocupaba una parte de su tiempo, aparte del estudio, porque era muy estudiosa, ocupó gran parte de su tiempo en
en brindar cuidados en lo físico, hacia de consoladora, de consuelo, de higiene, la higiene personal de las personas pobres. Ella visitaba las casas pobres, ¿sí? A los 17 años ella se convirtió, digamos, era una eh, gran estudiosa en cuanto a la matemática y a la estadística. Le gustaba muchísimo. Sus padres pensaban de que se iba a dedicar a eso. Imagínense, personas, digamos, de la alta sociedad querían de que ella se dedique a eso. No querían otra cosa. Pero ¿qué pasa? Ella después que vuelve, digamos, a su país, porque ella estaba, ¿no es cierto?, en un lugar donde ella también brindaba cuidados así, pero, digamos, una parte lo dedicaba al estudio y otra parte a brindar cuidado a los enfermos. No dejaba esa actividad. Entonces, hasta cierto día, que decide reunir a los padres y decirles de que ella no quiere ser matemática, ni epidemióloga, ni estadística, quiere ser enfermera. Entonces los padres no podían aceptar esa decisión y bueno, ella la tomó y tal es así que ella logra participar en distintos eventos, digamos, en alguna batalla chica, ¿no es cierto?, que hubo, y ahí es donde conoce a un teniente, a un jefe, ¿no es cierto?, Sir Herbert se llamaba. Eso dentro de la historia ustedes lo pueden, digamos, recordar, a lo mejor nada más, no le vamos a decir, a ver, ¿quién era el teniente que...? No, era Sir Herbert, ¿no es cierto?, que era un teniente de un grupo militar. Entonces la observa Florence Nightingale, porque ella también prestaba sus cuidados, por ahí iba a prestar sus cuidados a enfermos o soldados heridos, ¿no es cierto? Es allí donde es observada por este teniente, por este jefe militar, y le pide a Florence Nightingale, ¿no es cierto?, de que si pudiera reunir un contingente de mujeres para que presten, o sea, para que ayuden, ¿no es cierto?, curando a los heridos en la batalla y a los enfermos. Ella logra reunir aproximadamente 38 mujeres. Se alistan en forma voluntaria digamos, al campamento militar. Es ahí donde ellos se dedican, o sea, realizan en los campamentos, ¿no es cierto?, los reúnen, y esos campamentos eran visitados por cientos de soldados, ¿no es cierto?, con distintas índoles de enfermedades, heridos. Entonces ella cuenta, ¿no es cierto?, dentro de la historia, que ella estaba ya designada para esa actividad, para ser enfermera, porque según ella decía de que había recibido una llamada de Dios. O sea, había soñado y que Dios le había dicho, tenés que ser enfermera para cuidar a los enfermos, para cuidar a las personas que lo necesitan. Entonces ella desde allí ya nace la vocación, ¿no es cierto?, de hacer enfermería, de dedicarse a los pobres, de dedicarse a los heridos y a los enfermos. Tal es así que ella empieza a trabajar en los campamentos y por eso es conocida en nuestra actualidad, o sea, recordada como el día 12 de mayo, ¿no es cierto? Y también es recordada como la Dama de las Lámparas. Ustedes cuando se reciban bueno, Dios quiera, ¿no es cierto?, que se puedan recibir ustedes en el tercer año. Cuando se reciben, ustedes, bueno, todo depende, ¿no es cierto?, de la decisión de sus profesores, de sus rectores, ¿no es cierto?, de que cómo van a recibir el título, con la lámpara, la imposición de la cofia, la lamparita sobre todo construida en madera, es como parecido a una lámpara de Aladino, así, ¿no es cierto?, ni más ni menos. No me vas a hacer, perdón, entonces era conocida como la Dama de la Lámpara. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace Florence Nightingale?
dedicada con abnegación, dedicada con vocación y todo, entonces ya empieza, es como que empieza a limpiar nuestro, o sea, el nombre de la enfermera, ¿entiendes? O sea, como que ya comienza a adquirir otra imagen la enfermera de la enfermera, esa enfermera abnegada, sacrificada, la enfermera dedicada al cuidado del paciente, ¿me entienden? Ella le da otra imagen a la enfermería. Y de allí es que empiezan a surgir, y ella cree, ¿no es cierto?, de que es necesario, porque ya tenía tantas mujeres en el empirismo quiere decir que todo lo hacían en base a la experiencia, ¿sí? No tenían los conocimientos teóricos, científicos, nada. ¿Quién era el que dominaba ahí? Era el médico, porque el médico se creía que tenía el conocimiento teórico y científico, y las mujeres no. Por eso es que era como el patriarcal, el médico. Era considerado como, había un machismo ahí. ¿Por qué? Porque se creía que las mujeres eran las que tenían que quedarse en la casa, no tenían que dedicarse o tener alguna profesión, ¿entienden? Y el hombre era el patriarca, y el médico ahí digamos, en los lugares donde se atendían, ¿no es cierto?, se brindaban cuidado, el médico era el que tenía, digamos, la fama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía los conocimientos, y entonces, la mujer o el varón era tomado como un aprendiz, nada más, ¿no es cierto?, que brindaba cuidado en base a lo que ellos decían. Es acá donde la enfermera ya va adquiriendo esa ya, digamos, la imagen de que, bueno, de la abnegación sobre todo, y también se la consideraba a Flores Nightingale como el ángel guardián, ¿sí? Como el ángel guardián. ¿Por qué? Por la lámpara, porque ella en las noches, en los campos de batalla, curaban a los enfermos. En las noches, por eso la identifican a ella siempre con la lámpara y en las noches. Por eso es que ustedes habrán escuchado por ahí la historia de Flores Nightingale. Ella, mediante todas las observaciones que hacían, mientras brindaban los cuidados, conjuntamente con sus mujeres, ella estudia, o sea, investiga y llega a la conclusión que ¿qué era lo que generaba las infecciones cruzadas? La falta de higiene de lavado de manos. Es por eso que ella, ¿no es cierto?, es la creadora, digamos, ¿no es cierto?, de el lavado de la técnica o el procedimiento del lavado de manos. Tal es así que en un campo de batalla en donde había existido una mortalidad del 42% aproximadamente, o 48%, ella lo baja al 2%, ¿no es cierto?, la transmisibilidad de las infecciones. Entonces, imagínense ahí lo importante que es ahí en esa época el lavado de manos, y que perdura en nuestra actualidad, y ustedes ya lo van a comprobar ahora en su primer año, lo que es el lavado de manos, porque vamos a comenzar con el lavado de manos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de lavarse las manos? Entonces, para ella en esa época era muy importante, tal es así que bajó el índice de mortalidad a 2%. Entonces, también fue, digamos, la creadora del primer concepto de enfermería, de la enfermería profesional, fundadora de las escuelas, digamos, formadoras también de los enfermeros profesionales. A raíz de ahí, ya en todos los países, Francia, Italia, Britania, ¿no es cierto?, ya empiezan también a implementar la misma metodología de crear escuelas formadoras. Entonces hace llamar a todas las mujeres en los distintos países, es ufa, pero era cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, que fueron convocadas en los distintos países para crear, para fundar las escuelas de la enfermería. Bien, eso para que ustedes se den cuenta de que la guerra también, ¿no es cierto?, influye, tiene mucha, o sea, está dentro de nuestra historia, han tenido mucha influencia las guerras, las distintas guerras, la guerra mundial,
la guerra de Crimea, la de Vietnam también, ¿sí? Entonces las mujeres ahí eran destacables, se destacaban. Ahí también, bueno, empieza a crearse también, a considerarse de que la enfermera también tiene que llevar un uniforme para que los identifique. Y bueno, de ahí que nace, ¿no es cierto?, lo de la cofia, lo del uniforme, ¿no es cierto?, que por supuesto, de acuerdo a las épocas, va evolucionando, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos deja la guerra mundial? Grandes progresos en la enfermería. Por ejemplo, en el camino de en el campo de la cirugía. Por ejemplo, el avance del uso también, también podemos ver ahí que hubo un avance en el uso de los agentes anestésicos para las cirugías. Muchos cambios importantes se van sucediendo a medida que van observando distintas, ¿no es cierto?, distintas necesidades que tenían en ese momento las personas humanas en cuanto a los cuidados, y de ahí iba evolucionando. Pero la guerra también dejó digamos, como su sellito, ¿no es cierto?, de cambios que transformó, o sea, que están dentro de la transformación de nuestra profesión. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Porque también habían consecuencias, las guerras, las bajas que hubo, ¿no es cierto?, tanto, porque no solamente hubo bajas no solamente hubo bajas digamos, tanto en los varones que batallaban, que estaban en las batallas, sino en mujeres también, de enfermeras también, porque no crean que también en la guerra murieron también enfermeras, quizás por ahí de una enfermedad, o quizás por ahí en la batalla también por intervenir, ¿no es cierto? Bueno, bien, entonces esto es en cuanto a la guerra. Muy bien, vieron de que es muy importante la historia de nuestra enfermería. Bien, ahora vamos por ejemplo, la actitud de la sociedad, o sea, ¿qué actitud toma la sociedad ante todo esto? Bueno, cambia de actitud, cambia de opinión en cuanto a la enfermera, ya ahí, a partir de Florence Nightingale, ya empiezan a respetar a las mujeres enfermeras, ¿no es cierto?, por la abnegación, por toda la responsabilidad que tenía, por la dedicación, por la vocación. Entonces ya hay un cambio de actitud ante la sociedad, pero no faltaba siempre que alguien, algún escritor o alguien, ¿no es cierto?, vuelva atrás y siempre haga alusión a cómo venían, o sea, quiénes eran las enfermeras o las mujeres que cuidaban a los enfermos, las alcohólicas, las delincuentes, prostitutas. Entonces, bueno, pero Flores puede con todo eso, Florence Nightingale puede con todo eso, y logra disipar, digamos, esas dudas, esa que implantaban siempre, ¿no es cierto?, siempre había distintos autores en distintas épocas, y bueno, se logra imponer, digamos, ¿no es cierto?, estos conceptos de lo que es la enfermería profesional. Esa sería la actitud de la... Ahora nos vamos a los líderes de enfermería. Hubieron muchísimas líderes en enfermería, tanto en Estados Unidos como en la actualidad, o sea, digamos, la edad contemporánea también, ¿no es cierto? Y bueno, podemos nombrar algunas, por ejemplo, Florence Nightingale fue la principal, ¿no es cierto? Pero también teníamos a Clara Barton, a Lillian Wacky, a Lavinia Dock, a Margaret Sanger, y, o sea, habían cientos de líderes, ¿no es cierto?, en la enfermería. ¿Por qué? Porque cada una, con su granito de arena, ¿no es cierto?, le aportaba a la enfermería diferentes conceptos de acuerdo a los estudios que hacían en el momento, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ya va a llegar a las 11. ¿Cómo hacemos? Y entra el otro grupo, profe, con el mismo link, dijera. Así que nosotros nos salimos, claro. Con este grupito, yo les pido disculpas, pero bueno, está muy linda la historia de la enfermería. Tenemos que ver los otros. Estamos siguiendo, como verán ustedes, estamos siguiendo el programa, digamos. Y entonces, bueno, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de terminar de hacerlo más el día viernes. ¿Por qué? Porque la señora Sandra me pidió
jueves, pues tendría que haber sido, me pidió el día viernes, debe ser por algún problemita que tuvo. Entonces, bueno, el viernes vamos a continuar nosotros con este tema, ¿sí? Les pido disculpas, un hermoso tiempo hemos perdido, no importa, nos vamos a poner al día, vayan leyendo, ¿no es cierto?, la historia de la enfermería, vayan siguiendo el programa, sobre todo, siguiendo el programa porque nos quedaría, ¿no es cierto?, acá hablar de la formación de enfermería, los tipos de programas de enfermería, los receptores, ¿no es cierto?, son conceptos que hacen a nuestra enfermería profesional, ¿sí? Así que no los quiero detener más a este grupo, porque bueno, ya vamos a comenzar con el otro grupo, quizás comenzamos bien, ¿no es cierto?, con el otro grupo, pero el día viernes vamos a continuar con estos temas. Así que muchísimas gracias, mil disculpas, no va a volver a pasar, nos vamos a poner bien, pero con del tema del, ahora ya la inteligencia ayuda, ustedes han visto, salimos del empirismo, yo me considero una empírica en lo virtual, tienen razón por ahí a lo mejor de decir, ¿entiende? ¿Por qué? Porque yo no tuve experiencia con cantidad de alumnos, ¿sí? A lo mejor sí por Zoom, charlas, cursos, pero así en cantidad con los alumnos de admitir todo eso, bueno, pero siempre hay una primera vez, no se asusten, vamos a caminar juntos, vamos a cumplir con el programa, va a ser entendible, lo que no entiendan preguntan, pero ustedes han visto que estamos en una unidad muy especial en la cual ustedes están entrando al mundo de la enfermería, conociéndola, y después vienen otras técnicas, procedimientos mucho más lindos que después la van a amar a la enfermería, ya pero les puedo asegurar. Así que bueno, no voy a tomar, por eso es que ahora los miércoles lo vamos a tomar como repaso para hacer algunos trabajitos, lo que sea, pero bueno, va a ser importante, pero bueno, la materia, digamos, el desarrollo la vamos a hacer presencial porque es lo que tiene que ser. Así que muchas gracias, chicos, y bueno, hasta el día viernes. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. 74.